Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Si eres de los que se pierden en los laberintos del corazón, de los que aman las historias que nos hacen sentir vivos y de los que se dejan llevar por el misterio que rodea a las estrellas, has llegado al lugar indicado. Hoy, nos sumergimos en un océano de emociones y revelaciones, explorando las profundidades de dos figuras que han marcado un antes y un después en el mundo del espectáculo, Kerem Bey y Hande. Pero antes de descorrer el velo, como siempre, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en recibir nuestras actualizaciones y no te perderás ni un solo detalle de las historias que tenemos preparadas para ti. Asterisco, 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 asterisco. Hoy, vamos a emprender un viaje hacia el corazón de Kerem Bey y Hande, dos nombres que resuenan con una fuerza inigualable en el panorama del entretenimiento. Su talento, carisma y la innegable química que proyectan han cautivado a millones de personas en cada rincón del planeta. Sin embargo, detrás del brillo y el glamour de la fama, existen laberintos emocionales, inquietudes profundas y miedos que, como la cara oculta de la luna, raramente se muestran a la luz pública. Hoy, nos proponemos desentrañar esos misterios, descorrer el telón de sus intimidades y entender las batallas que libran en silencio. Prepárense, porque esta es una exclusiva que los dejará sin aliento, una inmersión en el alma de dos íconos que, ante todo, son seres humanos. Asterisco, 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 asterisco. Para entender la magnitud de lo que está en juego, es esencial que hagamos un breve recorrido por la trayectoria de estos dos talentosos individuos. Sus caminos profesionales se cruzaron de manera mágica, dando origen a una conexión que trascendió la pantalla y capturó la imaginación de millones. Su química en aquella popular serie, que batió récords de audiencia, los catapultó al estrellato, convirtiéndolos en referentes indiscutibles y en nombres que resuenan con fuerza en la memoria colectiva. Sus personajes, inmersos en un torbellino de amor y pasión, se ganaron un lugar en nuestros corazones, sembrando la semilla de un anhelo compartido, la esperanza de que ese romance ficticio se materializara en la vida real. Sin embargo, la realidad, como siempre, es mucho más intrincada y compleja de lo que percibimos a simple vista. Y es precisamente en esa complejidad donde radica el interés de nuestra historia. Asterisco, 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 asterisco. Cada entrevista, cada aparición pública de Kerem Bey y Hande se convierte en un campo de batalla para los analistas de la farándula y los ávidos seguidores. Los gestos más sutiles, las miradas fugaces, las palabras elegidas con cuidado, todo es objeto de escrutinio, diseccionado con lupa en busca de alguna pista que revele la verdad oculta. Pero, hay algo que se ha mantenido herméticamente cerrado, una sombra que se proyecta sobre sus pensamientos, una herida que quizás nunca cicatrice del todo. Empecemos por Kerem Bey. Detrás de esa imagen de galán irresistible, de hombre seguro de sí mismo y con una sonrisa que derrite corazones, se esconde un universo de inquietudes y temores. A lo largo de numerosas entrevistas y gracias a testimonios de personas cercanas a su entorno, se ha podido reconstruir un retrato de un hombre que, a pesar de su aparente fortaleza, guarda en lo más profundo de su ser un temor profundo. No se trata de un miedo a la falta de éxito, ni a la pérdida de la popularidad, sino de algo mucho más íntimo y trascendental, el miedo a la soledad. Ese temor a no encontrar una conexión auténtica, un lazo inquebrantable que perdure más allá de los focos y las alfombras rojas. La fama, como bien sabemos, puede ser un espejo deformante que te aísla en una burbuja de irrealidad. En el caso de Kerem, se percibe una necesidad imperiosa de afecto genuino, un anhelo por algo que vaya más allá de la adoración superficial de sus fans. Su vida es una búsqueda constante de un puerto seguro, de un refugio real en este torbellino de luces y cámaras, una búsqueda que lo lleva a cuestionarse constantemente sobre el verdadero significado de la conexión humana. Asterisco, 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 asterisco. Hande, por su parte, también lleva a cuestas sus propios demonios, sus propias batallas internas que la atormentan en silencio. Su belleza, su talento natural y su innegable carisma la han catapultado a la cúspide del éxito, convirtiéndola en una de las figuras más aclamadas del momento. Sin embargo, esa misma fama que la encumbra, la ha situado también en el ojo del huracán, expuesta a las críticas, las especulaciones y los juicios despiadados. Detrás de esa imagen de mujer fuerte e independiente, de profesional decidida y con una confianza inquebrantable, se encuentra un miedo muy real que carcome su alma, el miedo a perder su identidad en medio de tanta atención. El temor a ser reducida a una imagen, a ser definida únicamente por sus roles y su vida pública, olvidando la complejidad y la riqueza de su mundo interior.
Ande libra una batalla constante por mantener su esencia intacta, por preservar su individualidad en medio de un mundo que intenta moldearla a su antojo. Su mayor miedo, según algunas confesiones veladas en contadas entrevistas, es el de convertirse en un producto, en una imagen vacía y sin alma, olvidando quién es realmente, qué la motiva y cuáles son sus verdaderos valores. La presión de las expectativas ajenas, la necesidad de cumplir con las exigencias del mercado y el temor a decepcionar a quienes la admiran se convierten en un peso invisible que carga sobre sus hombros día a día. Asterisco, 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 asterisco. Es precisamente esta lucha interna, esta batalla silenciosa contra sus propios miedos y demonios, lo que convierte a Kerem Bey Ande en seres tan humanos y cercanos a nuestra propia experiencia. Porque, en el fondo, todos compartimos temores similares. Todos anhelamos conexión, autenticidad y la seguridad de ser amados y valorados por quienes somos realmente, más allá de las máscaras que nos impone la vida. Y es en esa vulnerabilidad compartida donde reside la magia de su conexión con el público, esa empatía que los convierte en espejos en los que nos reconocemos y nos vemos reflejados. Asterisco, 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 asterisco. Pero, ¿cómo influye este tormento interior en sus vidas cotidianas y, sobre todo, en su trabajo como actores? Es evidente que esa lucha interna se manifiesta en la elección de sus papeles, en la búsqueda constante de proyectos que les permitan expresar esas emociones profundas y explorar su propia vulnerabilidad. Es como si, a través de sus personajes, intentaran exorcizar sus propios demonios, transformando sus miedos y angustias en algo bello y significativo. Quizás, es precisamente en el arte donde encuentran un refugio, un canal para liberar esas emociones reprimidas y transformarlas en una experiencia catártica para ellos y para su público. La intensidad de sus interpretaciones, esa capacidad de transmitir emociones tan auténticas y profundas, podría ser un reflejo de las batallas que libran en su propio interior, una ventana a su alma que nos permite vislumbrar la complejidad de sus vidas. Su entrega en cada papel, su capacidad para sumergirse en la psique de sus personajes, podría ser una manifestación de su propia búsqueda de sentido y de identidad. Asterisco, 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 asterisco. La relación entre Kerem Bey y Ande, por su parte, también ha estado marcada por esta montaña rusa emocional, por este vaivén de sentimientos y expectativas. Aunque no conocemos todos los detalles de su historia personal, de sus encuentros y desencuentros, es innegable que existe una conexión muy fuerte entre ellos, una química que va más allá de lo profesional y que se hace palpable en cada una de sus interacciones. Quizás, esa conexión se basa, en parte, en la comprensión mutua de sus miedos y tormentos, en el reconocimiento de sus propias fragilidades y en la empatía que surge de compartir una experiencia vital similar. Quizás se ven reflejados el uno en el otro, encontrando en el otro un apoyo, un hombro en el que apoyarse y un refugio seguro en medio de la tempestad. Es una historia de amor y amistad, de éxito y de vulnerabilidad, de encuentros y desencuentros, una historia que continúa escribiéndose día a día, con sus altibajos, sus momentos de gloria y sus sombras inevitables. La naturaleza de su relación sigue siendo un misterio, un enigma que despierta la curiosidad y la imaginación de sus seguidores, pero lo que es innegable es que existe un lazo que los une y que trasciende las convenciones de lo que esperamos de una relación profesional. Asterisco, 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 asterisco. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? ¿Cuál es la moraleja que podemos extraer de esta historia de luces y sombras? En primer lugar, que las estrellas, esos seres que admiramos desde lejos, son personas como nosotros, con sus propias batallas, sus propios miedos y sus propias inseguridades. Que la fama y el éxito, por mucho que nos deslumbre, no son la cura para la soledad y la inseguridad, ni la garantía de la felicidad plena. Y, por último, que la verdadera conexión humana reside en la empatía, en la comprensión y en la capacidad de ver más allá de las apariencias, en el reconocimiento de nuestra propia vulnerabilidad y en la aceptación de las imperfecciones que nos hacen humanos. Kerem Bey y Ande nos recuerdan que todos estamos librando nuestras propias batallas y que la clave para superarlas radica en la aceptación, la autocompasión y la búsqueda de conexiones auténticas que nos permitan sentirnos comprendidos y valorados. Asterisco, 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 asterisco. Asterisco, asterisco, conclusión y llamado a la acción asterisco, asterisco. Hoy hemos desvelado, aunque sea una pequeña parte, los tormentos y los miedos que acechan en el interior de Kerem Bey y Ande, dos figuras que, a pesar de su inmenso éxito y reconocimiento mundial, son tan humanos y vulnerables como cada uno de nosotros. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la vulnerabilidad, la empatía y la búsqueda constante de la autenticidad en un mundo que nos exige perfección y nos presiona para cumplir con las expectativas ajenas.
Nos recuerda que todos somos seres en constante evolución y que la clave para la felicidad reside en la aceptación de nuestras propias imperfecciones y en la búsqueda de conexiones que nos permitan crecer y florecer. Si este vídeo ha resonado contigo, si te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre tu propia experiencia, te pedimos que nos regales un me gusta, que lo compartas con tus amigos y que te suscribas a nuestro canal para seguir disfrutando de contenido como este, contenido que busca conectar con tu corazón y con tu alma. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir explorando estas historias fascinantes y para que juntos podamos seguir aprendiendo de las experiencias humanas. Asterisco 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 asterisco. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento, por permitirnos ser parte de tus reflexiones y por compartir con nosotros tu valioso tiempo. Déjanos tus comentarios. ¿Qué te ha parecido este análisis? ¿Te has sentido identificado con alguno de estos miedos? ¿Qué otros secretos te gustaría que desveláramos? Nos encanta leerte y aprender de tus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo, con una nueva historia para explorar, con un nuevo misterio para desvelar. Hasta la próxima y que la reflexión y la empatía guíen vuestros caminos.